Esta vez quiero presentarles a Jose Girl. Ella es la esposa de Enrique Bunbury. En su infancia fue contorsionista, su padre era acróbata. Proviene de una familia de artistas circenses. Cursó estudios de imagen en Zaragoza y Valencia, aunque se considera una autodidacta de la fotografía, debido a la evolución en los últimos años de la fotografía química a la digital. Adoptó el sobrenombre de Jose Girl. Residió en Valencia de 1996 al 2002, donde realiza sus primeras exposiciones fotográficas con temática erótica y fetichista, y comienza a hacer fotos de conciertos. Se trasladó a Madrid y en 2003 comienza a trabajar con Enrique Bunbury para la sesión de fotos del disco El viaje a ninguna parte, y es ahí donde se conocen. Familia, como tú has dicho, de circo, sí, y de circenses que vivían en la carretera, entonces siempre he estado rodeada por el mundo del arte de alguna manera. Siempre me ha gustado muchísimo la música, la literatura, me ha gustado mucho el cine. Entonces no recuerdo un momento en el que haya dicho me voy a dedicar a la fotografía, pero sí que siempre me ha gustado todo eso, es lo que más me ha gustado. Después de estudiar imagen en Zaragoza, bueno, estudiando imagen en Zaragoza, de hecho, yo empiezo a ir con un grupo de gente que también estudia conmigo y que también le gusta mucho la música, y empezamos a hacer videoclips para bandas de Zaragoza. Y cuando acaba eso yo me voy a Valencia y continúo allí estudiando esta vez sonido, bueno, imagen y también sonido. Y ahí sigo haciendo fotografías y empiezo a hacer ya algún proyecto más personal para exponer. Ahí es donde empieza un poco, ahí es donde también encuentro mi nombre para dedicarme a esto, ¿no? Un nombre artístico, y hago pues una de las primeras exposiciones de ello, y empiezo a trabajar con una de las primeras personas que empecé a trabajar es con Bunbury y su disco El viaje a ninguna parte. Desde pequeña yo creo que siempre he estado un poco rodeada de un mundo femenino bastante fuerte. Desde mi madre o la familia de mi madre, mi abuela, tías que se dedicaban al espectáculo, eran familias que no eran precisamente patriarcales, eran familias donde la mujer llevaba pues mucho peso en todo, en el trabajo, en la familia, en todo. Entonces yo siempre he tenido de referencia esa personalidad, esa referencia femenina fuerte, y creo que eso es algo que yo siempre de alguna manera he procesado, ¿no? Que eso era, por supuesto era posible, y era no solo posible, sino era así. No solo en el mundo de la fotografía, me han inspirado en el mundo de la música pues muchas mujeres, desde, yo que sé, pues Patti Smith o Joan Jett, o bandas como L7, que eran bandas de mujeres fuertes, pero siempre esa imagen de mujer fuerte más que frágil, ¿no? Siempre me ha inspirado más. Y, bueno, por supuesto, escritoras y directoras. Y no he tenido solo referencias femeninas. A mí me inspira el arte en general. Me da igual que sea por parte de mujeres o de hombres. Pero ya te digo, creo que en mi caso quizá la influencia ha venido más de cuando era pequeña, al ver esa figura de fuerza en las mujeres. A mí, yo sé cuáles son mis referencias y qué me gusta en el cine, y qué me gusta en la literatura, y qué me gusta en general. Me gusta la oscuridad, me gusta cierta estética. Entonces creo que eso es inseparable de mi trabajo, sobre todo porque no produzco obra en la que no pueda ser libre de crear lo que a mí me gusta y de tener mis referentes expuestos. Creo que para mí un buen retrato es una imagen que te transmite algo muy fuerte, te transmite una emoción muy fuerte. Tiene que ver con la técnica, no tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con una emoción que te transmite. Creo que ese es un poco el secreto en todo arte, ¿no? La emoción que te transmite fuertemente y te deja tocado, o te deja emocionado, o te deja con ganas de irte corriendo a hacer una foto o a escribir un texto. Eso es lo que tiene que tener. Más allá de eso, es un secreto. O sea, el que tiene ese arte o otro para ser así es un secreto. Si conociéramos el secreto, todo el mundo haríamos todo el rato obras así, y sin embargo nos salen de vez en cuando, o a veces sin prepararlo.
no lo sé, es un secreto el arte o el secreto de un buen retrato o de una buena obra de arte, ¿no? Siempre me gustó esa parte erótica que está ligada al rock and roll, pero que está ligada desde una, como te decía antes, desde una parte fuerte de la mujer. Casi nunca he hecho fotos eróticas desde un punto de vista débil, sino fuerte, ¿no? Entonces, esa parte erótica ligada al rock and roll que tiene esa imagen fuerte de la mujer siempre me ha gustado. Entonces, eso es lo que empecé a hacer hace bastantes años. Ahora ya hace bastante que no entro en esa temática, pero es algo que me gusta mucho.